Hola, y bienvenidas a la segunda parte de esta segunda lección en homenaje a Bolívar Echeverría por los 10 años de su fallecimiento. Esta lección está fundamentalmente dedicada al concepto de la forma natural de la reproducción social. Por cuestión de extensión la hemos dividido en dos partes. En la primera parte nos ocupamos de los esbozos de un concepto de forma natural en Marx y de los conceptos de transnaturalización, identidad y étodo histórico en Bolívar Echeverría como el soporte necesario para desplegar como tal este concepto en este filósofo ecuatoriano y mexicano. Eh, Quiero recordar lo fundamental en esto, que es el carácter ontológico que Bolívar Echeverría le asigna a la libertad humana, entendida como facultad o como capacidad para dar forma o para definir la identidad concreta de una sociedad, sí, la identidad concreta de la sociedad o dar una forma a la socialidad, que vienen a ser lo mismo, identidad concreta o forma de la socialidad. Dicho esto, podemos pasar al despliegue de los componentes fundamentales del concepto de forma natural de reproducción social en Bolívar Echeverría. Lo primero que habría que decir es que esa fundación de la libertad como resultado de la transnaturalización de la que hablamos en la parte anterior de esta lección, no solo que abre la libertad, sino que al hacerlo trae consigo la condición inédita de ser sujeto o de fundar lo que Bolívar Echeverría llama la subjetidad, que consiste precisamente en esa capacidad de constituir la concreción de la socialidad y en ningún caso en el imperativo de una conservación de algún principio proveniente de la socialidad animal. Porque la reproducción del ser social consiste precisamente en darle forma a esa socialidad y está posibilitada exclusivamente por la subjetidad o la condición de ser sujeto del sujeto social. Es decir, lo que cualifica o caracteriza como tal al sujeto social es que está dotado de subjetidad. Subjetidad entendida como capacidad de darle forma o identidad concreta a la socialidad, socialidad en la que va a consistir la forma de la reproducción del ser social. Para darse este proceso, es decir, la reproducción del ser social precisamente, se requiere, en la teoría de Bolívar Echeverría, dos fases. La primera fase es la fase productiva, que también es llamada fase de objetivación, de trabajo, de producción o de consumo productivo. Y la segunda fase es la fase llamada consumtiva o de subjetivación, disfrute, absorción o consumo improductivo. Tenemos dos fases entonces que requieren para comunicarse entre ellas de un tercer elemento al que Bolívar Echeverría llama objeto práctico. El objeto práctico es un bien o producto con valor de uso que es resultado de la fase productiva y es condición de la fase consumtiva. Esta doble fase del proceso reproductivo hace que este objeto práctico también exista en dos versiones, lo que determina a su vez la existencia de dos versiones del sujeto. Un sujeto correspondiente con la fase productiva y un sujeto correspondiente con la fase consumtiva, es decir, un sujeto del trabajo y un sujeto del disfrute. La fase productiva está posibilitada por todo un sistema históricamente vigente al que Echeverría llama sistema de capacidades de producción. A su vez y correlativamente, la fase consumtiva
está posibilitada por un sistema de necesidades de consumo. La separación entre ambos sistemas solamente es analítica en la teoría de Echeverría, porque ambos sistemas en realidad son dos subsistemas virtuales de un solo sistema complejo de capacidades-necesidades que están soldados precisamente por el objeto práctico. Y esta noción de que están soldados es fundamental, porque en el tipo de soldadura de este sistema de capacidades-necesidades se manifiesta con toda claridad la diferencia entre ser humano y animal. Porque en el sistema de capacidades-necesidades animal hay una soldadura instintiva y por lo tanto definitiva. Mientras que en el ser humano, al contrario, la soldadura del sistema de capacidades-necesidades de la reproducción social se vuelve precaria. Es decir, se vuelve como la existencia humana misma, evanescente, conflictiva, contingente. Porque esta soldadura, la soldadura instintiva del animal, se ha descompuesto. Y por lo tanto, como se ha descompuesto, el sujeto tiene esta existencia doble como sujeto de trabajo y como sujeto de disfrute que ya mencionamos antes. Y esta ruptura en la soldadura entre el sistema de capacidades de consumo y el sistema de necesidades de disfrute es también la razón de la posibilidad casi infinita de soluciones emergentes o compromisos de humanización, esto es, de formas de identidad concreta de la socialidad. En esto se está jugando la identidad de una sociedad, en el modo en cómo se da la soldadura entre el subsistema de capacidades de producción y el subsistema de necesidades de consumo. Es decir, cada compromiso histórico de humanización da cuenta de una forma particular de conflicto o contradicción entre estos dos subsistemas. Y la forma de este compromiso, que es un compromiso contradictorio entre estos dos subsistemas, responde al precario intento de resolución de esta ruptura de la soldadura que se lleva a cabo siempre en situaciones que son determinadas y por lo tanto irrepetibles. En ello, dice Echeverría, consiste el enigma de la especificidad humana. Porque a esta especificidad humana le es inherente un proceso de reproducción social. Porque solo por la libertad se constituye la forma de la relación artificial o arbitraria entre el sistema de capacidades y necesidades del sujeto social. Es decir, el proceso de reproducción social es un proceso político en el sentido estricto referido antes, porque en la forma de ese proceso de reproducción social se deja ver, se deja palpar la libertad del sujeto social para hacerse, para producirse a sí mismo, esto es, para darse a sí mismo una figura o una identidad. El concepto de lo político de Bolívar Echeverría consiste precisamente en esa capacidad ontológicamente fundada de dar forma a la socialidad. Así entonces, el sujeto social está caracterizado por esa subjetividad entendida como condición, como capacidad o como facultad para ejercer lo político. Lo político entendido en esa facultad de dar forma a la socialidad o identidad concreta de la sociedad. Ahora, la subjetividad, la condición de ser sujeto, ubica a los diferentes miembros del sujeto social dentro de un sistema de relaciones de convivencia, que son relaciones de colaboración y de codisfrute. Al configurar la identidad de su forma social, el sujeto configura también el conjunto de identidades diferenciales de los individuos sociales, es decir, de cada individuo particular, y de grupos de individuos particulares, en la medida en que instaura un compromiso, que siempre es un compromiso inestable, por supuesto, entre este sistema de necesidades de disfrute y sistema de capacidades de trabajo.
Dentro del sujeto social, todos son miembros en tanto viven su reproducción individual como un constante transformar recíproco y necesario de sus respectivas identidades, y a la vez, y por eso mismo, de la identidad social como tal. Es decir, si es que entre la fase productiva y la fase consuntiva mediaba el objeto práctico, entre el sistema de capacidades de trabajo y el sistema de necesidades de consumo, media lo que Bolívar Echeverría llama un proyecto de distribución. Y según Echeverría, la politicidad del sujeto social se decide, se deja traslucir, se transparenta en el carácter específico de ese proyecto de distribución. Esto en lo que tiene que ver con el sujeto del proceso de reproducción social. Por su parte, el objeto, si es que el sujeto está definido por su subjetividad, el objeto está definido por su objetividad, o, como lo llama también Echeverría, practicidad, es decir, por su condición de ser un elemento natural integrado en un peculiar proceso de reproducción social. La forma del objeto siempre es el resultado de una determinada transformación. Ahora, mientras en el proceso animal la forma es únicamente la plasmación de un programa de actividad inherente a la estructura instintiva, es decir, cómo se da forma a un objeto no es algo que el animal esté decidiendo permanentemente, sino que viene predefinido en su código instintivo. En el proceso de la reproducción social, el objeto se vuelve vehículo del proyecto de autorrealización del sujeto, porque en la forma de ese objeto se transparenta como tal la libertad de darse a sí mismo el sujeto un proyecto y autorrealizarse en él. Para Echeverría, la elección de forma del objeto busca provocar un cambio de forma definitivo en el sujeto en el momento en el que éste lo consume adecuadamente. Es decir, en el mismo sentido que para Marx, hay un proyecto de subjetivación en la forma misma del objeto que se consume. El objeto porta un proyecto de sujeto. En la forma del objeto, la producción ha hecho objetiva una pretensión transformativa dirigida al sujeto del disfrute, mientras que en el consumo, esa pretensión se vuelve subjetiva. Por eso es que el objeto práctico es una instancia que media acompañando el hacerse recíproco entre dos momentos, o dos instancias, o dos versiones del sujeto. Ahora, el objeto tiene una forma en lo que respecta a la intención del trabajo y otra en lo que respecta a la expectativa del consumo, lo que hace que el objeto tenga una forma biplanar, es decir, en dos planos, en tanto depende del trabajo y en tanto lo que se espera en el consumo. Si el propio sujeto es biplanar, en la medida en que es un sujeto en el momento del trabajo y un sujeto en el momento del disfrute, necesariamente el objeto tiene que ser biplanar para corresponderle. La forma de ese objeto es dada, es donada, valiéndose de unos determinados medios de producción. Disculpen. Continuando. La forma es dada con unos determinados medios de producción. O, por decirlo de otro modo, la forma se saca de unos determinados medios de producción. Sin embargo, la efectividad de los medios de producción no está atada a la plasmación de una única forma singular, sino que esta capacidad de dar forma está siempre abierta. Ahora bien, eso no significa, como se ha llegado a decir por algunos de los estudiosos de la obra de Echeverría, que para Echeverría los medios de producción tengan en potencia todas las posibilidades de donación y de recepción de forma que el sujeto puede imaginar para el objeto. Porque esta idea de una infinidad de posibilidades siempre abierta para la capacidad formadora del sujeto, en realidad
es contra la que Echeverría se enfrenta, cuestionando un concepto de praxis y por tanto aventurándose a producir el concepto de una forma natural de la reproducción social, en la que la gran variedad de posibilidades de dar forma se encuentra necesariamente también con una densidad objetiva, una resistencia objetiva, que es histórica, que es cultural, que es institucional, que es natural, que es tecnológica. Y que por lo tanto limita esa capacidad de donación de forma. Y este es el modo en cómo Echeverría critica el concepto de una praxis entendida como capacidad infinita de dar forma según un proyecto consciente y voluntario del ser humano. Y por eso, por eso decía, me parece que en la primera lección, que la necesidad de producir un concepto de la forma natural de la reproducción social tiene sentido como una crítica al concepto de praxis, que está estrechamente emparentada con su crítica al humanismo que revisamos en la primera lección sobre Bolívar Echeverría. Dice Bolívar Echeverría, esto aparece citado en la biografía intelectual que le escribió Stefan Gandler, es producto de una entrevista que este investigador hizo. Dice Echeverría, la praxis moderna es una praxis que se plantea en términos de una antropolatría, una especie de autoidolatría de la praxis. Nosotros, los seres humanos, somos superpoderosos, hacemos lo que nos da la gana con lo que sea, incluso con nosotros mismos. Esta idea que nosotros somos materia prima de nuestra propia voluntad, eso sería una exageración de la autocomprensión de la praxis. Hasta aquí Echeverría. Porque las posibilidades de composición de una forma a partir del campo instrumental vigente en una sociedad, por supuesto que son amplias y por supuesto que muchas veces permanecen inexploradas, pero en ningún caso son infinitas. La forma históricamente constituida de socialidad define unos límites dentro de los cuales el sujeto puede utilizar los medios de producción, así como la capacidad máxima de rendimiento de estos. Ahora, hay que hacer notar que esta capacidad de rendimiento o efectividad del medio instrumental en lo que respecta a la forma natural de la reproducción social, tal y como lo entiende Echeverría, no tiene que ver con la efectividad cuantitativa, sino con la efectividad cualitativa. Es decir, no con la cantidad de formas que se puede producir, sino con la diversidad de formas que se puede producir. Con lo cual, Echeverría critica al concepto de praxis como un concepto humanista, justamente porque el humanismo exagera esa capacidad creativa del ser humano y al mismo tiempo y por eso subestima los límites objetivos a la actividad transformadora humana. Es decir, si Echeverría tiene como postulado ontológico fundamental, cosa en la que hemos insistido mucho, la idea de la libertad, en la misma medida considera que esa libertad tiene unos marcos de posibilidad definidos por la forma social vigente. Es decir, el campo instrumental de la sociedad abre un horizonte de posibilidades de dar forma al objeto, pero por esa misma razón delimita un horizonte de posibilidades de autotransformación del sujeto. O, diciéndolo de otro modo, el campo instrumental es el medio con el que el sujeto social puede dotar de una forma a su socialidad, es decir, a esa relación, esa forma de la relación entre capacidades de producción y necesidades de consumo, en el modo en cómo se relacionan sujeto y objeto, mediados por un objeto práctico y por un proyecto de distribución, etcétera, las cosas que hemos venido trabajando en esta lección. En ese sentido, el campo instrumental abre tanto como cierra el horizonte de posibilidades de donación de forma, o sea, de autotransformación de identidad del sujeto. Porque la posibilidad de autotransformación del sujeto no es infinita, porque la capacidad de donación de forma al objeto tampoco es infinita, y no puede ser infinita. No puede, Echeverría no puede entender que la capacidad de donación de forma es la de una infinitud abstracta y que la forma se saca de la chistera, ex nihilo. La capacidad de donación de forma
por más amplia que pueda ser en un medio, según un medio instrumental que se posea, no es infinita, sino siempre y en cada caso técnica y objetivamente determinada. Ahora, uno que seguramente uno de los elementos más innovadores de la teoría de la forma natural de la reproducción social de Echeverría es que este proceso de reproducción social no es un proceso solamente material, sino que, como decíamos, a Echeverría le interesa integrar las reflexiones de la teoría lingüística y semiótica del siglo XX y a partir de esta llega a descubrir que el proceso de reproducción social es al mismo tiempo que un proceso estrictamente práctico material, un proceso semiótico comunicativo. ¿Por qué? Porque la ruptura de esa soldadura instintiva entre la producción y el consumo posibilita el funcionamiento propiamente humano de ambos momentos, de la producción y del consumo precisamente. Y es un funcionamiento propiamente humano en la medida en que en la fase productiva el sujeto proyecta convertirse en alguien diferente, mientras que en la fase consuntiva el sujeto asume la forma propuesta en el momento productivo y de ese modo lleva a cabo su proyecto. Recordemos de nuevo a Marx. Producir un objeto es también producir al mismo tiempo las estructuras de su apropiación o la forma dominante de una subjetividad. Es decir, la ruptura de la soldadura instintiva, del modo automático en que la producción y el consumo pueden relacionarse, hace que la relación entre la producción y el consumo sea una relación en la que se hace subjetiva la objetivación de ese proyecto de sujeto o de subjetividad o de socialidad en un objeto práctico, precisamente por parte de este sujeto en su faceta productiva o de trabajo. Esto es, la ruptura entre ambas fases, productiva y consuntiva, hace que la soldadura que posibilita su relacionamiento sea siempre inestable, pero también configura el modo mismo en que se da esa relación. Esa relación entre la fase productiva y la fase consuntiva, en la medida en que es una relación específicamente humana, se da como un proceso comunicativo. Un proceso comunicativo tenso y contradictorio que se resuelve cada vez a través del objeto práctico. Si Echeverría puede definir la relación entre la fase productiva y la fase consuntiva de la reproducción social como un proceso comunicativo, es porque presupone que el carácter político del ser humano lo vuelve inmediatamente un ser semiótico. Porque somos seres políticos, entendida ese carácter político como politicidad en el sentido ontológico del que ya hablábamos. Podemos al mismo tiempo ser seres semióticos, seres de sentido, seres de significados. Y ese sentido, esa semioticidad, la dimensión de lo significativo, está inmediatamente integrada al propio proceso productivo. Porque la producción-consumo del ser humano tiene una intencionalidad que solo alcanza su desarrollo pleno en condiciones de reciprocidad, según Echeverría. Es decir, en la medida en que el otro al que se dirige la producción es un otro real y efectivo. Y la producción se dirige a ese otro enviándole un mensaje. Un mensaje, es decir, el objeto práctico que se dirige al otro es al mismo tiempo ya un mensaje. Un mensaje que porta una invitación a alterarse, a modificarse, a cambiarse. Para que de inmediato ese otro que recibe el mensaje contenido en el objeto práctico envíe en un nuevo objeto práctico, una propuesta propia de alteración hacia el otro sujeto. Este es el esquema relacional básico del proceso de reproducción social entendido como proceso práctico semiótico. Un esquema que funciona tanto al nivel social
como el nivel individual, y que puede definirse como un proceso comunicativo en la medida en que al proceso de reproducción social le es inherente la semiosis. Y de nuevo, esta idea hay que retenerla muy bien. Al proceso de reproducción social le es inherente la semiosis. O sea que la producción-consumo de objetos prácticos tiene incorporada como tal una producción y consumo de significaciones. No son dos momentos distintos, son uno y el mismo momento. Producir objetos es producir significaciones. Consumir objetos es consumir significaciones. Cada objeto práctico a través del cual se lleva a cabo el proceso reproductivo es del mismo un signo. Cada objeto práctico es un signo cuyo significado ha sido puesto o cifrado en la fase productiva y cuyo desciframiento le corresponde a la fase consuntiva. Con lo cual, en Echeverría, y hay que retener esto, hay una identidad esencial entre producción y consumo de objetos y producción y consumo de significaciones. El proceso de producción y consumo de objetos prácticos es inmediatamente equivalente a un proceso de producción y consumo de significaciones. O como dice Echeverría, producir es comunicar, proponer a otro un valor de uso, pero al mismo tiempo consumir es interpretar, es decir, validar como tal ese valor de uso. Sobre esto sería importante, o sea, es posible exponer los elementos que Echeverría retoma de la teoría lingüística, los elementos que toma de los elementos de las funciones del lenguaje de Roman Jakobson, de la relación entre lenguaje, lengua y habla de Ferdinand de Saussure. Pero eso no es tan importante. Lo importante es recordar que uno de los elementos de la función comunicativa en Jakobson es el código cuya función es la función metasémica, y a estos dos elementos de Echeverría les va a dar una función muy importante en su propia teoría. Echeverría dice que el código es equivalente al campo instrumental de la sociedad, y que tanto el código como el campo instrumental están llenos de historia, porque el proceso de comunicación e interpretación no solo se cumple con el código o con el campo instrumental, sino que ese proceso de comunicación e interpretación se lleva a cabo en el código o en el campo instrumental. Es decir, ese proceso habita el mismo medio que lo hace posible. Por eso está lleno de historia. Y solo es decir, cada proyecto de sentido que viene contenido en un proyecto de producción y consumo de objetos prácticos tiene historicidad. Una historicidad contenida en la forma particular de soldadura entre la fase productiva y la fase consultiva. Es decir, hay una historicidad propia habitando la forma vigente de la identidad social. Y porque es histórica, esa forma vigente de identidad social puede ser trascendida por otro proyecto de identidad social. Ahora, Echeverría es innegociablemente fiel a su idea de que la negación solo puede ser una negación determinada. Echeverría afirma que la trascendencia de un viejo proyecto lo convierte a este proyecto viejo que se va a trascender, lo convierte en la sustancia o en la materia para la instauración de nuevas posibilidades de sentido o en la materia para la donación de nuevos proyectos de forma. Es decir, el viejo código o el viejo campo instrumental es una sustancia que va a ser formada y que por ello mismo va a pervivir en la nueva forma en tanto que condiciona a la nueva forma en sus posibilidades. La vieja forma es una materia o sustancia que va a condicionar a la nueva forma en sus posibilidades. Por eso, de nuevo, la idea de que la donación de forma en ningún caso puede ser infinita y que la recreación de la identidad social no puede darse ex nihilo. Porque para Echeverría, la historia del código, el código el campo instrumental de la sociedad es del código para la donación de una determinada forma,
es siempre una sucesión de lo que llama muy bellamente sucesión de encabalgamientos de proyectos de sentido. De nuevo, la historia del código es la historia de una sucesión de encabalgamientos de proyectos de sentido. Y a mí me parece que en esta idea de la sucesión de encabalgamientos de proyectos de sentido se encuentra contenida la clave de la noción de historicidad de Bolívar Echeverría. Una que, como sucede también en Hegel y en todo este tipo de comprensión con idea de la negación determinada y demás, hay mucho aroma a Hegel en Bolívar Echeverría. Es una comprensión de la historicidad en la que los nuevos proyectos históricos, al ser trascendidos, son sin embargo una condición de posibilidad de los siguientes, o como ya decíamos en la lección pasada, lo que se anula, lo que se supera, es conservado. Es la idea de la negación determinada hegeliana que está muy presente en Echeverría. Es decir, no hay trascendencia absoluta. Los viejos códigos, de nuevo, abren tanto como cierran el horizonte posible de la transformación. Ahora, es cierto que todo objeto práctico es significativo en la medida en que porta una forma determinada. Pero es importante recordar que en la teoría de Echeverría hay otro nivel semiótico, que es independiente de esa semioticidad específica del objeto práctico, que es la que hemos desarrollado hasta ahora. Y ese otro nivel semiótico es el específico de la comunicación propiamente lingüística. Una forma de comunicación cuya particularidad radica en que es también un proceso de producción-consumo para Bolívar Echeverría, por supuesto, pero la significatividad de este proceso de producción-consumo se ha emancipado, es decir, no está atada a un objeto práctico. Porque para Echeverría la palabra es también un producto y un bien, con lo cual también está dotado, como cualquier otro producto o bien o objeto, a una practicidad específica. Pero la practicidad de la palabra es una practicidad sui generis. No está atada a la practicidad física, material y corporal del objeto. Porque que el proceso de reproducción humana sea libre requiere que la semiosis comunicativa tenga un elemento específicamente lingüístico. Y esto es también una especificidad humana. Es decir, repito esta idea, la reproducción humana es libre y no derivado de este hecho aparece la idea de un ámbito específicamente lingüístico, sino porque haya un ámbito específicamente lingüístico constitutivo del ser humano, es decir, una semiosis comunicativa. Es por esto que el proceso de reproducción social humano es libre. Gracias a esa dimensión semiótica emancipada, el ser humano es un ser político, porque la proyección de su propia identidad solo es posible en el lenguaje. De nuevo, la proyección de la propia identidad del ser humano solo es posible porque es un ser transnaturalizado, dotado de lenguaje. Y de ahí que Echeverría insista repetidamente, pero muy repetidamente, que la comunicación humana y por tanto la forma misma de la socialidad está dominada por el logos. Esta es una idea que Echeverría recupera a lo largo de toda su obra. No es una idea que aparezca casualmente. La forma misma de la socialidad está dominada por el logos, por la palabra. Y todavía más, dice Echeverría, es logocéntrica porque el lenguaje no solo que penetra y se inmiscuye en las realizaciones semióticas de la vida práctica, no es ni mucho menos un añadido exterior, sino que el lenguaje, en lugar de servir, domina todas las realizaciones semióticas de la vida práctica. Por eso la semiosis social vive en una permanente dinámica en la que es necesario traducir y retraducir. Pero no se traduce y se retraduce de un lenguaje a otro, sino se traduce del hacer al decir y del decir al hacer. Del proceso de reproducción práctico-material al proceso de reproducción específicamente semiótico.
El proceso material de reproducción tiene una dimensión semiótica, pero hay también este otro proceso de reproducción específicamente semiótico. Así pues, creo que se puede terminar esto diciendo que, de nuevo, con intención polémica, como buena parte de este video y de estas lecciones, recordar que hay quienes han sostenido que en Echeverría la semioticidad de logos está subordinada a la semioticidad práctica y nada más lejos de la realidad. Para Echeverría, la libertad tiene que ver con la especificidad humana de estar dotado de lenguaje. En esa medida, no se trata primero de que un ser que trabaja y produce requiere luego comunicarse para poder intercambiar los resultados de su trabajo, como sí que aparece expuesto en la ideología alemana de Marx. La posesión del lenguaje en Echeverría es una condición ontológica de posibilidad de todo lo específicamente humano. También y fundamentalmente de la libertad para dotar de una forma al proyecto de distribución que configura la identidad del sujeto social. Y con eso damos por terminada esta segunda lección y nos vemos en la siguiente.